Barrio Adentro. Contar quiénes somos, decir qué queremos, nombrar nuestras luchas y compartir lo que soñamos. Barrio Adentro te informa con agenda propia. Una producción de Radio Comunitaria Barriletes. Y al fin suena la cortina del programa informativo de la radio comunitaria Barriletes. Bienvenides una mañana más, un miércoles más a este programa Barrio Adentro. Para quienes crean en otra cosa que la materialidad misma de la vida, por favor que nos dé una explicación. Porque, yo creo, Escorpio, temporada de Escorpio, supongo que tiene algo que ver. La luna, el sol, no sé, las estrellas. Algo tiene que haber para que todo el universo se organice en que nosotros no podamos salir al aire. Es impresionante. Así que, nada, festejen que pudimos hacerlo contra viento y marea. Yo les voy a contar. Vieron que los lunes no hacemos programa porque tuvimos que ajustar, porque la motosierra también pasó por Barrio Adentro. Ayer tampoco pudimos salir al aire por cuestiones de problemas personales que tuvimos. Y después, hoy, nos llegamos acá a la radio felices porque tenemos un programón, claro que sí, pero nos encontramos con que no hay internet. Y ustedes se preguntarán, pero yo los estoy viendo por YouTube. Yo los estoy viendo por YouTube, ustedes están transmitiendo. ¿Necesitan internet para eso? Sí, claro. Estefanía está fundiendo el celular para que ustedes puedan ver este programa por YouTube. Para quienes nos están escuchando en la 89.3, bienvenidos. Estamos teniendo todos estos problemas, por eso quiero que valoren Barrio Adentro, porque la verdad que es un esfuerzo en todo sentido. Me tomo un mate. Voy a presentar al equipo que hace todo este esfuerzo todos los días. Nazareno Casís en operación y musicalización. ¿Cómo andamos, Nasa? De 10 para 11. ¡Wow! Se ríe. No sé si me está mintiendo, si me está diciendo la verdad. Esto ya no se puede creer nada. Niega. Pero andamos bien. Sí, claro. Estefanía de la Fuente es nuestra productora y también operadora de OBS. ¿Cómo andamos, Estefa? Del orto. No, increíble la yeta que tenemos. Problemas técnicos. Total. Vamos a ponerlo de vez en cuando en las pausas del Problemas programa. Problemas técnicos. Total. Che, Agustina Rossi es mi nombre. Voy a estar acá conduciendo como siempre en este programa, intentando ponerle onda a estas vicisitudes. Dicho todo esto, arrancamos. Recorre. Barrio Adentro. Donde somos juntes. Donde somos otros. Donde somos nosotros. Barrio Adentro, una producción de Radio Comunitaria Barriletes. Problemas técnicos. Tenelo a mano ese botón porque
Viendo la suerte que tenemos, hablando con ustedes acá, entre nos, esto es una radio comunitaria, esto es una asociación civil y necesitamos de ustedes, sobre todo en estos tiempos donde todo se vuelve más complicado, donde todo pesa tal vez más. Tenemos vías de comunicación para que vos también formes parte de este programa. Tenemos Instagram, @Radio Comunitaria Barriletes, nos pueden mandar un mensajito por ahí. También nos podés mandar por el chat de YouTube, que en este momento yo no lo estoy viendo porque también me estoy compartiendo datos, así que no voy a abrir YouTube. Yo no voy a fundir mi celular, perdón. Así que bueno, igual manden al chat, me van a estar avisando. ¿Cómo están? Preguntarles cómo están. Hace rato que no nos escuchábamos o que no nos leíamos. Te cuento el clima de hoy en la ciudad de Paraná, que estamos transmitiendo desde acá, desde la capital entrerriana. Neblina esta mañana con temperaturas alrededor de los 18 grados. Por la tarde vamos a tener parcialmente nublado y con temperaturas en torno a los 24 grados. Un día muy bonito se viene. Durante la noche despejado con temperaturas cercanas a los 19 grados, así que una temperatura bastante aceptable. Vientos del sureste a lo largo del día. En este momento la sensación térmica es de 21 grados, la humedad del 63%, la visibilidad de 45 kilómetros y una presión en 1021 en medida de hectopascales. Hoy es 5 de noviembre ya, es 5 de noviembre y a nosotros nos gusta arrancar la mañana haciendo un recorrido histórico. ¿Qué pasó un 5 de noviembre en otros años, en otras épocas? Por ejemplo, en 1605, en Londres, fracasó el llamado complot de la pólvora. Un grupo de católicos ingleses perseguidos por el poder político y religioso intentó hacer estallar el Parlamento durante la apertura del período legislativo encabezado por el rey Jacobo I. La conspiración fue descubierta cuando una carta anónima alertó a las autoridades y Guy Fawkes fue hallado con barriles de pólvora en los sótanos del edificio del Parlamento. Tras ser torturado, confesó y fue ejecutado. Otros tiempos. Con el tiempo, el hecho se transformó en una festividad popular, el Guy Fawkes Day, donde se queman muñecos y se lanzan fuegos artificiales. Siglos después, la figura del conspirador fue resignificada. Alan Moore y David Lloyd convirtieron su máscara en V de Vendetta, en un símbolo global de resistencia ante abusos del poder y la vigilancia estatal, recordando que la protesta también forma parte de la historia política de los pueblos. Y nos venimos más acá, en tiempo y espacio, porque un día como hoy, pero en 1918, nació en Zárate Homero Expósito, uno de los poetas más notables del tango argentino. Junto a su hermano Virgilio compuso piezas que marcaron una renovación estética y emocional en el género, con letras de profundidad y lenguaje contemporáneo, canciones como, por ejemplo, seguro las conoces, Naranjo en Flor, Afiches, Farol o Chau. Bueno, todas esas canciones han sido escritas por Expósito, que expresaron una sensibilidad urbana del momento, una melancolía que a la vez moderna trascendió la época de oro del tango. Expósito fue parte de una generación que desde la palabra popular supo reflejar la complejidad humana y social de su tiempo.
Hoy es miércoles de tango en Barrilete, todos los miércoles pasamos tango y vamos a estar en la temática, ya les voy a contar por qué. Espósito falleció el 23 de septiembre de 1987, dejando un legado que aún resuena en la cultura popular argentina. También un 5 de noviembre de 1975 muere a los 45 años Agustín Tosco, dirigente sindical de Luz y Fuerza de la provincia de Córdoba y una de las figuras más admiradas del movimiento obrero argentino. Clandestino y perseguido en los años previos al golpe militar, fallece a causa de una encefalitis bacteriana. Tosco fue uno de los principales referentes del cordobazo en 1969, un estallido obrero y estudiantil que marcó un punto de inflexión en la resistencia a la dictadura de Onganía. Su figura trascendió el sindicalismo tradicional, defendió la autonomía de los trabajadores frente a los gobiernos autoritarios y las burocracias gremiales, impulsando un sindicalismo democrático, solidario y profundamente ético. ¿Cuánto hace falta un Tosco en este momento? Su legado obviamente permanece como ejemplo de coherencia y compromiso con la justicia social. También un 5 de noviembre concluye en Mar del Plata la cuarta cumbre de las Américas, donde la mayoría de los países de América del Sur rechazan el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, impulsado por Estados Unidos. El presidente George Bush enfrentó la oposición del bloque encabezado por Néstor Kirchner, Luis Ignacio Lula da Silva y Hugo Chávez, quienes argumentaron que el acuerdo profundizaría las desigualdades y la dependencia económica en la región del sur de nuestra América. En paralelo, una multitud participó de la contracumbre de los pueblos reclamando soberanía, integración y dignidad latinoamericana. Aquel no al ALCA simbolizó un momento de unidad regional y de afirmación política frente a las presiones externas del norte, marcando un punto de inflexión en las relaciones entre América Latina y Estados Unidos. Vamos a decirlo. ALCA, ALCA, al carajo. ALCA, ALCA, al carajo. Discursos que guiaron la acción de la historia. Con la radio comunitaria. Ahí estamos escuchando la famosa declaración de Chávez con respecto a lo que pasó un 5 de noviembre en la cuarta cumbre de las Américas. También recordamos un día como hoy la muerte en 2012, la muerte de Leonardo Fabio a los 74 años, nacido en Mendoza como Fuad George Yuri, actor, cineasta y cantante. Fue una de las personalidades más queridas y talentosas de la cultura argentina en ese momento. Como director filmó obras fundamentales: Crónica de un niño solo en 1965, El Dependiente en el 69, Juan Moreira en el 73 o Nazareno Cruz y el Lobo en el 75. Su cine combinó poesía y compromiso social, explorando las heridas de la infancia, la marginalidad y los sueños populares. Exiliado tras el golpe de 1976, el último golpe militar en la Argentina, regresó cuando se recuperó la democracia en este país y dirigió Gatica, el mono, en 1993. Homenaje a un ídolo del pueblo y el monumental documental Perón, Sinfonía del Sentimiento, en el 99. Así que la obra de Leonardo Fabio es profundamente interesante, humanista. Bueno, unió el arte y el pueblo, la sensibilidad y la política con una mirada amorosa hacia los más humildes.
Son las 10:26 de la mañana. Estamos acá. Eso es lo importante. Estamos transmitiendo acá en la 89.3, la radio comunitaria Barriletes, en YouTube. Estamos saliendo al aire, por suerte, porque hoy tenemos un programón. Y te cuento por qué. Porque vamos a conversar en un ratito nomás con Ana de la Loye, secretaria adjunta de ACMER, porque queremos hablar sobre la exigencia de apertura de paritarias que impulsan desde el gremio mayoritario docente, y también sobre la posición de ellos ante la posible reforma previsional que se está tratando de poner en agenda en nuestra provincia, una caja de jubilaciones que viene con déficit hace años, y que, bueno, el gobierno oficialista está intentando impulsar de alguna manera una reforma previsional. Bueno, queremos saber qué dice ACMER sobre estas propuestas. Si se les puede decir propuestas, ¿no? Más tarde vamos a tener una gran oportunidad de compartir aire en esta radio con la artista militante, escritora, cantante, trabajadora de las palabras, me gusta decirlo a mí, Susi Shock. Claro que sí, que va a estar un ratito hablando con nosotros, así que nos emociona de sobremanera poder hablar con Susi, que va a llegar a Paraná para diversas actividades que la convocan, que nos convocan, como la presentación que está haciendo en todo el país de La Loreta, su nuevo libro, que va a presentar este domingo en la Biblioteca Caminantes. Y también, bueno, compartir una marcha del orgullo juntos. Vamos a hablar también sobre las tareas de cuidado, el rol de mujeres y adolescentes y las políticas necesarias para cuidar en igualdad. En conversación con Mora Strachnoy, vamos a hablar con ella porque ella es licenciada en Sociología, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales y una de las representantes del equipo latinoamericano de Justicia y Género, que muestra cifras alarmantes en cuestiones de cuidado. Así que vamos a tocar también ese tema que nos compete. Así que vamos a tener un programón, y pese a todas las vicisitudes, lo vamos a tener, efectivamente.
Barrio Adentro. Donde somos juntos. Donde somos otros. Donde somos nosotros. Barrio Adentro, una producción de Radio Comunitaria Barriletes. Y 33 de la mañana en este momento en la ciudad de Paraná. Arrancamos con el repaso de noticias. ¿Qué está pasando en la provincia? ¿Qué está pasando en Paraná? Te cuento que hay una gran denuncia en la aduana de Colón por entrega irregular de un vehículo a Presidencia. En el contexto de un caso que remonta a 2019, el abogado Ernesto Figún formuló una denuncia penal contra el administrador de aduanas de Colón, Hugo Ramón Marsili, junto a otros funcionarios bajo los cargos de desobediencia judicial, incumplimiento de los deberes de funcionario público y depositario infiel. Según se denuncia, la administración de la aduana de Colón habría realizado la entrega irregular de un vehículo a la presidencia provincial o nacional, el artículo lo precisa, sin cumplir con los procedimientos legales correspondientes. La acusación apunta a una falta de transparencia y alusión a que el vehículo debería haber sido sometido a remate o procedimiento de disposición pública. Esta situación abre cuestionamientos sobre la conducta del órgano aduanero local y su relación con otras dependencias del Estado. La denuncia ha sido presentada formalmente ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, donde se espera que las autoridades judiciales tomen las medidas necesarias para investigar los hechos y asegurar que se respeten los derechos ciudadanos en el marco de la ley. Por Dios, qué momento para hacer periodismo. Un insólito mensaje de una concejal libertaria cuya chatarrera extiende el plazo para retirar residuos peligrosos manejados ilegalmente, por supuesto. La jueza Teresita Mastaglia presidió una audiencia para ejecutar una sentencia que tiene alrededor de 1 año y medio y dispone el retiro de los residuos de la chatarrería Todoni, esa que hablamos mucho ya aquí en el repaso de noticias. Es la chatarrería que está ubicada en Avenida Circunvalación José Hernández, a la altura 2561, acá en la ciudad de Paraná. La empresa Las 3E SRL debe completar la clasificación y retiro de los residuos en un plazo de 6 meses bajo el apercibimiento de llamar a licitación. En la audiencia, que llevó poco más de 1 hora este martes y se transmitió por el canal de YouTube del Poder Judicial, se oyó la palabra de todas las partes intervinientes en este proceso judicial. Sobre el final de este proceso, de esta audiencia, la vecina que lleva la voz de los habitantes de la zona advirtió: esto se está yendo de las manos. Cuando presentamos el amparo creímos que tendríamos una solución inmediata, pero hace años que estamos con esto encima de nuestra salud y nuestras propiedades, porque claro, una chatarrería que maneja tóxicos obviamente afecta a la salud de quienes rodean esa chatarrería. Pese a que la jueza ya había cerrado la intervención de las partes, le dio la palabra a la concejal Romina Todoni, concejal de La Libertad Avanza, vinculada a esta chatarrería, y ella dijo: no puedo seguir escuchando a los vecinos, están dañando mi salud, dijo la concejal de Paraná.
envases de fitosanitarios, conservadoras de vacunas, silobolsas, recipientes con restos de plástico y pintura, tachos de aceite mineral, tanques de combustible, bueno, entre otros elementos, componen los residuos peligrosos acumulados en la chatarrería de las hermanas Todoni. En el lugar, ubicado en un zócalo urbano de la capital provincial, se amontonan desechos peligrosos y no peligrosos dentro de una planta delimitada en los sectores lindantes a esa planta. El problema es viejísimo. Registra antecedentes en organismos municipales y judiciales que tienen más de 25 años. Los vecinos demandan que se retire por favor la basura del lugar, que se dé tratamiento ambiental porque están afectando su salud física y psicológica, pero pese al tiempo y las acciones todavía no consiguen que se cumpla con la ley con respecto a esta chatarrería que, bueno, de la que se ve vinculada la concejal Romina Todoni y que dice que los vecinos le están dañando la salud. Rescataron a un hombre que fue sometido a servidumbre durante una época y una década y detuvieron a su empleador. Vuelvo a repetir el título. Rescataron a un hombre que fue sometido a servidumbre durante una década y detuvieron a su empleador. La Policía Federal Argentina rescató a un hombre que permaneció sometido a servidumbre durante 10 años en un campo en el campo del departamento de Victoria y detuvo a su presunto explotador en el marco de una investigación por explotación laboral rural. El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal de Victoria a cargo del doctor Federico Ángel Martín, con la secretaría del doctor Nicolás Eduardo Beltzer y llevado adelante por el Departamento Trata de Personas de la Policía Federal. Los allanamientos simultáneos se realizaron en Victoria y Gualeguay, donde se logró liberar a la víctima, detener al principal sospechoso y secuestrar elementos de interés para la causa. La investigación comenzó tras la denuncia de vecinos rurales que alertaron sobre un hombre que vivía en condiciones muy precarias y era obligado a realizar tareas agrícolas y de cuidado de animales bajo largas jornadas y sin remuneración, a cambio de habitar una vivienda sin agua, sin electricidad, sin gas, sin nada. El chacarero relató que trabajó así durante unos 10 años, alimentándose con productos del campo y agua del estanque, a más de 8 kilómetros del poblado más cercano. El detenido fue trasladado a la sede judicial y permanece a disposición del Juzgado Federal interviniente. El Consejo General de Educación de Entre Ríos emite una circular que facilita la promoción en secundaria con nuevas pautas para cerrar el año escolar. El CGE emitió una circular 525 para el nivel secundario que define lineamientos para el cierre del ciclo lectivo de este año 2025. Entre sus principales puntos, dice, la evaluación ya no estará centrada únicamente en exámenes, sino en el proceso de aprendizaje, logros y capacidades desarrolladas. Las comisiones evaluadoras deben incluir docentes del espacio curricular más otro de distinto espacio. Se fijan cronogramas para intensificación de saberes, revisión y apoyo para quienes tengan pendientes. Con ello se busca flexibilizar criterios de promoción, priorizar trayectorias, inclusión educativa y evitar que los gurises repitan por causas meramente educativas.
10:42 de la mañana. Vamos a escuchar música, si les parece, porque después de estas noticias, la verdad que se necesita un respiro. Nos vemos volando de Yaman y los hombres en llamas, suenan al 89.3. Ahí se puede pisar. Agarra mi mano y no me soltes, que la corriente aquí nos puede llevar. Ya estamos llegando, deja de llorar, que los guardianes son 1000 y vienen atrás. La cárcel se aleja, la luna ya está acá junto al río azul que ya nos lleva hacia el mar. Nos vemos volando, nos vemos nadar. Estás escuchando la mañana informativa y musical de Barrio Adentro. De 10 a 12, acompañanos y sumate vos también a contar la mañana por la radio comunitaria Barriletes. ¿Te sobra mes a fin de sueldo? ¿Te surgió un imprevisto y necesitas costearlo? ¿Te cansaste de vender pastas y rifas? ¿Querés hacer un buen regalo? Vendela Barriletes. Barriletes es una alternativa laboral para quienes lo ofrecen y como ganancia de tu trabajo te quedas con el 60% del precio de tapa. Para saber más, acércate a nuestra casa en Currech 418 o llámanos al teléfono 343 40 79 776. Currech 418 40 79 776. Elegí comunicación comunitaria. Elegí Barriletes. Ahora, una zapatilla parada, detenida, está siguiendo su camino para adentro. Anda en otro plano, y eso se deduce por su forma en la que permanece inmóvil. Todo paisaje aquí se ilumina y me devuelve una luz característica del pensamiento. Una palomita llegó herida hasta los valles. Hola, soy Fernanda Álvarez, escribo, bailo, pero primero que nada soy mamá. Estoy acá para presentar el libro Cáscaras, que salió ahora en diciembre. Contiene escritos de distintos años, desde el 2001 hasta ahora. La editorial es Abrazo Ediciones, que trabajan muy bellamente, de manera autogestiva, que, valga la redundancia, me abrieron sus brazos conteniendo este proyecto, esta idea de publicar, y así lo hacen con todos autores de Entre Ríos. Ellos son Maxi Sanguinetti y Fer Puglisi.
Y el libro está, la tapa y la contratapa son pinturas de Juan Ignacio Álvarez, que es mi hermano, que también muy bellamente supo captar alguna idea, alguna sensación. Bueno, gracias. Barriletes. Y listo, ya está, gracias, ¿qué más? Nuestra tierra, nuestras plumas, nuestra radio. Barriletes, aire libre en Paraná. Barrio Adentro. Sumando voces a la conversación. Diez y 48 de la mañana, ya estamos en comunicación telefónica con la primera entrevistada de esta mañana, dificultosa, pero que se sigue adelante. Estamos en comunicación con Ana de la Loye, secretaria adjunta de ACMER, y queremos hablar con ella, bueno, sobre la exigencia que tiene el gremio docente de que se abran las paritarias y también sobre la posición que tienen ante una posible reforma previsional que está intentando impulsar el oficialismo. Ana, ¿cómo estás? Buen día, Agustina te saluda. Hola Agustina, buenos días, ¿cómo estás vos? Gracias y buenos días a toda la audiencia de ahí de la radio Barriletes. Bueno, buenos días para nosotros porque estamos teniendo unos problemas de internet terribles. Pero bueno, vamos a intentar hacer la entrevista con la normalidad que se lo merece y preguntarte, ¿no? En un principio, ¿cómo vienen charlando esta no apertura de paritarias que tiene el gobierno provincial para el gremio docente? Bueno, primero decirte que valorar un montón el esfuerzo que están haciendo y con todas estas piedritas que se le están poniendo, ustedes están sorteando y poniendo el esfuerzo, así que vale muchísimo. Bueno, muchas gracias. Nosotros en nuestro congreso de la entidad, en forma unánime, el último congreso que tuvimos, definió la solicitud, el pedido, sí, a la Secretaría de Trabajo de la reapertura de la paritaria salarial. Sí. Entendiendo que firmamos una paritaria salarial anual, pero ya a principios de año, y el contexto y la realidad económica y social, todo lo que vienen atravesando todos los compañeros y todo lo que está la situación del país, es necesario y es urgente la reapertura de esa discusión salarial. Recordemos, sí, perdón, que como para hacer un refresco de memoria, recordemos que el año pasado, 2024, fue un año de conflictividad del gobierno provincial con los docentes, porque realmente hubo muchas complicaciones en generar un acuerdo salarial como lo lograron en los últimos meses del año, como decías vos, Ana, ¿no? Sí, no significa que este año no haya habido conflictividad, digamos. Nosotros estamos exigiendo una reapertura de la paritaria salarial porque lo que se acordó para ese momento y en realidad como está la situación no refleja lo que los compañeros están recibiendo en el bolsillo, digamos. El aumento este mes ha sido alrededor del 2%, que no completa, apenas roza el 50% de la canasta. Y eso en verdad no es digno para ninguno de los trabajadores. Hoy, en verdad, el gobierno provincial, acompañando las medidas del gobierno nacional, lleva a un tremendo ajuste a los trabajadores, digamos. Claro. Y además, en el gobierno nacional nosotros estamos exigiendo que hubo un paro nacional
con una convocatoria y una marcha hacia el Palacio Pisurno, en el cual exigimos puntos que son muy importantes, que son la reapertura de la paritaria nacional, donde discutimos el piso mínimo. Eso está negado por el gobierno nacional, desconociendo la herramienta principal que tenemos los trabajadores en general, no solamente la docencia, de discutir en ese ámbito colectivo, discutir nuestras condiciones de trabajo y nuestros salarios. También el FONID, que ha sido, digamos, anulado del presupuesto del gobierno nacional. Las provincias no se están haciendo cargo de eso, y el valor de ese FONID, que quiero decir, es muy superior al que hoy se está pagando en la provincia de Entre Ríos, no la totalidad igualmente de los compañeros, con algunos requisitos. Claro. Y además estamos exigiendo la discusión del presupuesto educativo, porque vos fíjate que en la ley de presupuesto que se ha presentado, que tenemos los proyectos, anulan muchos artículos de la ley de financiamiento educativo, que para nosotros ha sido una conquista que pudimos llegar. Estamos exigiendo llevar al 10% del PBI, y hoy para eso, en muchos de esos artículos están directamente quitados, por decirte, el fondo compensador, fondos para las escuelas técnicas, por decirte también, y para muchos programas que llevan un alivio a todo el sistema educativo provincial y a lo salarial también. El gobierno provincial, con respecto a esto, yo estuve hablando con el oficialismo que impulsó este proyecto de presupuesto 2026, preguntándole sobre educación. Me dijeron, bueno, en educación se sube el presupuesto y tenemos inversión en infraestructura, que dentro de esa inversión en infraestructura están algunas escuelas. Esa es como la posición educativa que tiene el oficialismo para proponer en el presupuesto 2026. Yo te pregunto, yo te contesto con algo. ¿Vos viste alguna escuela que se haya construido? No, claro, por eso. Bueno, entonces ya nos queda clara la respuesta a las dos, y la verdad que en realidad lo que se ha ejecutado, la ley de presupuesto, el financiamiento educativo es el 6% del PBI, que no está ocurriendo eso, que se ejecute el 6%, y además no está en el financiamiento educativo, no está lo de ciencia y tecnología, no está el FONID, no está el fondo compensador. Entonces, todos esos son los puntos que eliminan en el presupuesto de 2026. Es así, y estamos discutiendo esto. Sí. ¿Se ha podido lograr algún tipo de diálogo con la Cámara de Diputados? Nuestros compañeros a nivel nacional están yendo a las comisiones a dar ese debate, y también nosotros vamos a ir desde el sindicato ACMER y todos los sindicatos en toda la provincia, vamos a trabajar con todos los legisladores, tanto diputados y senadores que nos representan en el Congreso Nacional, poniendo fuertemente nuestra postura. El gobierno, preguntándole también yo en esa vez que pude hablar con el oficialismo sobre el presupuesto que presentaron, dijeron que hay una oposición con bastante predisposición al diálogo. ¿Qué pensás de eso? Nosotros lo de diálogo siempre no tenemos inconveniente de dialogar. Llevamos nuestra postura y somos firmes en nuestros principios, que nunca se alejan de nuestros principios históricos, y por más conquista para los compañeros trabajadores. Me imagino lo que pasa que un diálogo donde no se modifica y solo en las propuestas te alcanzan ajustes, te alcanzan recortes, quita de derechos, quita de puestos de trabajo, no nombramiento de docente en la escuela, no hay ninguna obra de infraestructura, quita del transporte escolar para los estudiantes, quita de posibilidades para los cierres de los centros educativos, la pretensión de cerrar escuelas rurales. Total. Que es clave lo de las escuelas rurales. Sobre todo en Entre Ríos, ¿no?
para Entre Ríos, el cierre de escuelas, la posibilidad de nucleamiento de cierre en el nivel inicial, la posibilidad de cierres en el nivel secundario, eso no habla de querer y de mejorar la educación, sino habla de exclusión y de quita de derechos y quita de puestos de trabajo, quita de derechos a nosotros y quita de puestos de trabajo que se transforman luego también, porque en algunas propuestas en la escuela secundaria son compañeros a término, con contratos que no están con todos los derechos que nosotros tenemos en nuestro estatuto y en nuestra ley de paritaria, que terminan siendo también un desfinanciamiento para la Caja de Jubilaciones y la Obra Social. Quiero hacer doble clic en la situación salarial de los docentes, haciendo un contraste con unas historias que subió el gobernador hace unos días en una cajita de preguntas. Rogelio Frigeri en su Instagram personal le habían preguntado por los salarios docentes, ¿no? Y a lo cual responde el gobernador que si aumenta la actividad económica, la actividad privada mejoraría la condición de los docentes, desligándose, entiendo yo, de toda responsabilidad estatal, gubernamental, provincial con respecto a las mejoras salariales de nuestros docentes, ¿no? Contame, Ana, ¿cómo se vive siendo docente hoy en día en la provincia? Bueno, en verdad que me sorprende la forma tan liviana de contestar del gobernador de la provincia, porque lo productivo y que se está respondiendo, no están cuidando la producción de las pequeñas y medianas empresas, no están cuidando la industria, y con este proyecto neoliberal, recordemos los tips del gobierno nacional, afuera del presidente, esto no habla que esté cuidando de un Estado fuerte y un Estado que cuida, en estos casos, la educación con mejores propuestas. Es muy difícil y hasta, no sé, no quiero decir, pero es muy difícil entender la respuesta del gobernador de la provincia. La entendemos de la postura política que pretenden del desfinanciamiento. Y hoy los docentes de Entre Ríos, ¿cómo la vivimos? En verdad, el aumento que recibieron, algunos compañeros no recibieron aumento porque en realidad lo de la canasta básica con esta inflación que se publica, los compañeros con su salario mínimo no han recibido aumento, algunos han recibido un aumento de 20.000 pesos, de 12.000 pesos, y esto te habla de lo que están viviendo los compañeros con un sueldo, como te decía, que está del 50% de la canasta. Además, hay escuelas, como vivimos, hay escuelas en algunos departamentos que han hecho 20 llamados a concurso y no se han cubierto los docentes, no se ha podido cubrir, o sea que hasta bien no están los alumnos, no tienen la propuesta educativa acorde a lo que nosotros entendemos con defensa de la escuela pública. Tenemos... Sí, te escucho, no, que tenemos muy poco tiempo, pero no me quería ir sin preguntarte por la postura de ACMER con respecto a la reforma provisional que que quiere impulsar el gobierno provincial. Obviamente este tema se va a seguir charlando y seguramente vamos a tener más tiempo en otra oportunidad para hablar en profundidad sobre eso, pero así rápidamente, ¿qué podría decir ACMER ante esta posible reforma previsional? Nosotros siempre dijimos que vamos a cuidar el 82% móvil. Lo vamos a seguir sosteniendo, por eso decimos la 8732 no se toca, y además vamos a cuidar los regímenes especiales porque cada uno de los trabajadores en cada uno de los sectores tienen cuestiones especiales que vamos a seguir atendiendo. Además, esto también va enganchado con lo mismo que te digo. Evidentemente el gobierno provincial lo que pretende es ajustar a los trabajadores y las responsabilidades, y un Estado que no está lo que no está en un Estado presente lo lleva a castigar a los trabajadores.
Nosotros tenemos muchas propuestas, tenemos la multisectorial que nosotros hemos constituido con todos los sindicatos para debatir la 8732 y tenemos posturas que las vamos a reafirmar y vamos a seguir trabajando. Ya esto, los años anteriores, cuando propuestas similares estuvimos juntos todos los trabajadores y trabajando en propuestas cómo sostener esto 8732 de dónde están los recursos. Interesante esas propuestas, ¿no? Hace falta pensarlo en cómo bueno, seguir manteniendo la caja. Pero Ana, lamentablemente... Hay que buscar los recursos, buscar los recursos y no ajustar a los trabajadores. Total. Que los recursos pueden estar, y de una historia muy profunda de abandono de los trabajadores y de privatización como se pretende nuevamente, y de no dar estabilidad a los trabajadores, menos posibilidad y estabilidad para los trabajadores con contratos basura, desfinancian la caja de jubilación. Total. Ana, te quiero agradecer este ratito breve, pero sin dudas vamos a seguir profundizando esta conversación en otra oportunidad, porque esto va para largo y es importante también dar esas discusiones. Así que te mandamos un saludo y bueno, estamos en comunicación, obviamente los micrófonos a disposición. Gracias por el espacio y a disposición con cualquiera de nuestros compañeros y nuestros equipos para dar estos debates. Muchas gracias, Ana. Gracias. 3 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Mañana agitada, te diría. Pero vamos entrando en una profunda, filosófica. No, iba a decir un chiste, pero no. Vamos a escuchar a Pugliese, porque vamos entrando en la del tango. Así que vamos a escuchar juntos La Yumba de Osvaldo Pugliese. Y ya venimos con más Barrio Dentro.
Estás escuchando la mañana informativa y musical de Barrio Adentro. De 10 a 12, acompañanos y sumate vos también a contar la mañana por la radio comunitaria Barriletes. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con 3 tetas, tango con estrías, tango que rechilla, no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera, sabe sus derechos, odia el alegrán. Su ciudad se peina con alegoría, este tango roto que se armará. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tango con garra y para de llorar. Es un tango puto, es un tango torta, es un tango traba y es un tango trans. Callejón abajo, chocan autopistas. 11:08 de la mañana. Estamos escuchando a la grande Susy Shock en su último álbum que sacó. Tanguero, muy hermoso el álbum, y estamos escuchando una de sus canciones, Tango Puto, suena en la 89.3 y yo no puedo disimular la nerviosidad que tengo, el nerviosismo que tengo en presentarla, porque tenemos la gran oportunidad de compartir el aire en esta radio comunitaria con la artista, militante, escritora, cantante Susy Shock, que va a llegar a Paraná para diversas actividades que la convocan, como la presentación de su libro, su último libro, La Loreta, Pibe Roto, este domingo en Biblioteca Caminantes. Así que la presento, Susy. Buen día, bienvenida. Hola, ¿cómo va? Un gusto ahí a toda la tribu que está escuchando con mucho cariño, ahí ya cerquita de Paraná. Qué orgullo poder hablar con vos, Susy. La verdad que estábamos muy emocionadas de poder hablar con vos. Estás en Buenos Aires todavía, ¿no? Todavía estoy en la República Separatista de Liniers, donde vivo, y de ahí mañana tempranito arranco para Paraná, después sale la banda, y así vamos acercándonos a hacer 3 días hermosos con la función, como dijiste, con toda la bandada, la presentación del disco, después participar de la marcha, que es el sábado, y el domingo hacemos la presentación del libro, así que muy contenta de estar. A mí me gusta mucho estar como en las fechas emblemáticas del país, las marchas del orgullo, las marchas del 24, si me puede tocar lejos de Buenos Aires me gusta más todavía, hay como un sentido que es todavía distinto. Las provincias mantienen, y hay algo todavía que se mantiene lejos de la espectacularidad, ¿no? De esto que empezamos a copiar de todos los países. De hecho, las marchas empiezan a llamarse Pride, ¿viste? Como porque sí. el toque... Todo muy norteño. Sí, muy foráneo. Sí. Y hay algo de esa marcha, del marchar, de seguir reclamando, con toda la alegría del mundo, obvio, con todo el gozo del mundo que es parte de nosotros mismos, ¿no? Pero a la vez con el reclamo, que no tiene que faltar, y eso lo siento en las provincias mucho. Así que contenta de estar el sábado ahí, que ya estuve en otras marchas también ahí en Paraná. Sí, bueno, sobre eso quería hablarte, ¿no? Empezar esta conversación con respecto a tu gira en todo el país que estuviste haciendo. Me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué haces, qué lectura haces de esa experiencia de haber recorrido la Argentina en este contexto, ¿no? Fue todo este año, o sea, Paraná va a ser
10ª provincia. Ahí está gritando mi gato, por las dudas, no se asusten, porque le gusta, yo creo que canta más que grita. Y sí, aprendió de vos. Aprendió, es una casa musical. ¿Cómo es? Y entonces esta la 10ª provincia, en un desafío como banda, bueno, salgamos en este contexto donde casi nadie nos manda un pasaje, porque todo lo que es la financiación para la cultura casi no existe. Entonces las redes son las que de alguna manera siguen sosteniendo, ¿no? Esas redes también están como medias pachuchas, ¿no? Sí. Con mucha angustia también y desarticuladas también, porque esto está bueno aclararlo para quien no tiene por qué saber, yo empecé a patear el país en ese proceso del debate del matrimonio igualitario, ¿no? Ahí es como que fue un momento como histórico donde me llevaron mucha gente muy joven de todo el país, que por ahí hacían durante todo un año fiesta para juntar plata y llevar a Susi y la banda, parábamos en sus casas, y había algo como muy intenso, muy de buscar constituirse en cada país, en cada rinconcito de este país, en cada ciudad, en cada pueblo donde se habitaban, no hacer ese exilio que implica que nuestro colectivo en general tiene que huir de casa, que es huir de tu pueblo, huir de tu ciudad, de tus calles, para decir yo soy esto en otra ciudad más grande. No, eso empezó a cambiar, y dentro de todo eso, más allá de que estábamos ahí, también junto con toda esa gente que estaba ahí, también estaba la familia, también estaban los amigos, las amigas, los compañeros de la universidad o del secundario, que también empezaron a pensarse de otra manera, ¿no? Claro. Que también les alivió un poco saber que hay alguien que se dice puto, torta, traba, no es un insulto, sino es algo que les relaja, algo que les relaja en el sentido de que les aliviana, ¿no? Los pesos también de tanto pedagogía también del horror, ¿no? Pedagogía de que esto no se puede, que esto es espantoso y esto acá no me pasa. Bueno, sí pasa, es mi sobrino, sí es mi amigo, sí es compañera nuestra y estudia en la escuela y ama de otra manera y es de otra manera, pero también tiene que ver con este pueblo. A mí me hicieron pasear por todo el país y yo esas redes las veo como desarticuladitas. Veo las individualidades porque ha pasado de todo en todos estos años, ¿no? Sí, y total. bueno, y a la vez algunos grupos que siguen existiendo con otras propuestas y también otra madurez. Siento eso, y a la vez la certeza de que está muy bien viajar, de que hay que ir con nuestra gente. Yo siento hay que recorrer. Yo soy una artista que construyó un público durante muchos años, entonces el público también tiene la maravilla de que se vino a Buenos Aires. Presentamos el disco en el ND en octubre del año pasado, y viste, es emocionante cuando vas a saludar y hay alguien de Montevideo, alguien de Chaco que se vino haciendo el esfuerzo de viajar para verte. Sí. Y yo siento que también hay que hacer esto de agarrar el carromato y salir a las provincias, porque nos esperan, porque son momentos también de mucha complejidad económica y también de mucho temor, ¿no? De mucho miedo, y hay algo que queda distinto después de encontrarnos siempre, ¿no? Siempre queda algo distinto. Bueno, vos estás hablando de esas redes debilitadas que ves en todo el país, ¿no? Por supuesto porque tiene que ver con un síntoma de la época, que ya vamos a entrar en eso, pero todavía no quiero hablar todavía de esta época, sino que quiero hablar de lo comunitario, porque estamos hablando en un medio comunitario y vos vas a presentar tu último libro, en una biblioteca popular como la Biblioteca Caminantes. Tenés un accionar político muy definido, pienso yo. Se ve reflejado en tus acciones y me gustaría preguntarte vos cómo pensás lo comunitario, cómo ves esas experiencias pese a que haya redes debilitadas. Para mí no hay otra forma de pensarme. Sí, entiendo que hay un montón de otras posibilidades que la gente suele usar para sí mismo y que, nada, son legítimas, ¿no? Pero yo siento que hay algo que aprendí. A mí, sobre todo, me lo dio el arte, me lo dio el teatro específicamente, ¿no? Pensarme en comunidad, pensarme siempre que hay otras personas para construir lo que tenemos que hacer, y también que siempre hay algo
muy fuerte y muy poderoso, quizás que sobrevuela todo eso que tiene que ver con el público. Siempre hay alguien a quien lo que escribimos, lo que componemos, lo que cantamos, es el destinatario, ¿no? Ahí va a un público que por suerte va creciendo año a año, que fue creciendo año a año, bueno. y que siento que también constituye un país. A mí me gusta pensar también, y después de la certeza de esta gira que sigue todo el año que viene, voy contando, sigue todo el año que viene, y cerramos la presentación del disco con otro ND a fin del 2026, y eso es posible porque somos red y porque pensamos desde la autogestión, y desde la autogestión sabemos cómo construir, cómo gestionar, como dice la palabra, que no nos falte cultura, y entre otras cosas que no nos falte ese acercarnos a la gente a la que va dirigida todo esto, claro, ¿no? Entonces, inclusive esto muy complicadamente, con mucha más dificultad, pero de alguna manera nunca necesitó, digamos, de que haya alguien que los gobiernos nos sostengan, porque siempre nos constituimos. La autogestión es eso, digamos, es en todo caso establecer diálogos con las secretarías de cultura, con quienes tienen los pasajes, que aparte son cuestiones que las pagamos nosotros con nuestros impuestos, digamos, es empezar un diálogo, es tener un diálogo que ha hecho que a veces sea mucho más fácil algunas cuestiones, muchas fluidamente otras, pero que en realidad no dependen de eso, ¿no? Y de hecho esta es la certeza, cuando casi no hay nada, porque casi no hay nada, no está quedando nada de apoyo a lo que tenga que ver con la cultura. En principio tentación, ¿no? Chicos, están desfinanciando a la gente discapacitada, a la salud, obviamente no les va a interesar que una banda llegue a Paraná, claro, ¿no? Entonces, digo, pero a la vez, tantas veces fuimos a Paraná sin que el Estado nos dé un pasaje, porque eso es lo que en realidad a veces sucede, ¿no? La gente tiene, y esto también lo ha logrado este gobierno, digamos, como de alguna manera la lógica de pensar que estamos viviendo del Estado, como si nos pagaran. O sea, yo la verdad que he tenido 5 funciones pagas en el gobierno anterior, ponele, y tenía que ver con el INAMO, el Instituto de Música, con el Instituto de Teatro, sí, que son nuestros institutos aparte, ¿no? Sí, que sí, están sí, para eso, para financiar nuestros trabajos. Pero en realidad hay una fantasía de eso que caló hondo y que la gente cree, y nada, y yo siento que después de creer eso es sostener cosas que nos van a encajar, porque estamos distraídos en pensar que esto está mal, y así es cuando nos quedamos sin país, por ejemplo, ¿no? Y estuvimos tan, viste, me pasa con tengo el Tren Sarmiento acá, ya pasó en los 90, claro, el discurso es: esto es una porquería, esto no sirve, esta cosa, y bueno, regalémoslo. Y lo regalaron, y cuando lo regalaron resulta que no tenemos más nada, no tenemos transporte. Pero más allá de no tener transporte, es la idea de lo que sos vos como país. Y que después, además, que te van destruyendo. Y que después, perdón, pero además cuesta el doble recomponerlo, ¿no? Eso, mira, cuando yo estoy como quizás más ocupado en pensar, cuando esto no esté, todo lo que vamos a tener que hacer. Sí. De nuevo, y ojalá que de nuevo, y quizás, y ojalá de nuevas maneras también, ¿no? Porque hay cosas también que no han funcionado, y entonces hay que pensarnos con una audacia, con una aventura, que creo que el arte lo tiene, creo que la política en general partidaria no, creo que la dirigencia ni ahí. Entonces hay algo que, una chispita, viste, que encender, sobre todo de creatividad. Che, ¿cuál es el mundo que queremos? Que cuando fantaseamos entre amigos, entre los grupos de pertenencia, viste, te hacemos un país en 2 segundos, sí, pero porque tiene que ver, porque en realidad nos conocemos, sí, sí, porque sí, en realidad nos queremos, porque en realidad nos importamos, porque en realidad sabemos de las necesidades. Entonces, si tuviéramos que fundar en cada grupo de pertenencia un país, sabríamos por dónde va las políticas en el que en serio nos importe la otra persona. Y bueno, eso hay que multiplicarlo. Que vos dijiste en una entrevista, yo te estuve escuchando mucho este último tiempo, para aprovechar cada segundo en esta nota, sí. Y vos dijiste que cuando pensamos en un país, en el país que queremos, tiene que ser
desde el amor, desde la ternura, desde esta pedagogía travesti que vos venís haciendo en toda tu trayectoria, y quiero esto linkearlo con cómo pensamos esta época, en dónde nos resguardamos, y me parece que pensar en una utopía, pensar en un país posible, en un país de recuperación, tiene que ver con eso, ¿no? Es más, yo creo que la invitación la invitación cruel a las que nos están llevando, y ya es todo un sistema para hablar del capitalismo, por ejemplo, es a desmontarnos de esa posibilidad de ser personas que soñamos y que nos aventuramos en esos sueños, que aparte, porque soñar no es una cuestión de rococó, que me quedo en casa pintando florcitas. No, total. El sueño es potente, el sueño hace que el sueño genera insatisfacción, ¿no? Y entonces piensen ustedes en la gente joven que ni siquiera está insatisfecha, lo que está es rendida, porque parte de la sensación de que no hay futuro. Y si vos sentís que no hay futuro, ¿entendés? ¿Para qué vas a soñar? No hay accionar en el medio. Claro, y me parece que lo primero que hay que instalar es esa insatisfacción, que esto no está bien, que por acá no es, que hay algo que nos deshumaniza todo el tiempo. Yo discuto bastante las redes, esta época que vino parece a instalarse, y entonces quizás una de las secuencias es intentar desenchufarse de tanto para encontrarnos. La gira es eso, o sea, mirá, les voy a dar un caso que les pasó, que pasa, que tiene que ver con las redes. Mirá cómo nos mandan las redes en la comunicación musical. Es una época muy espantosa para quienes hacemos música. ¿Por qué no? Porque hacemos un montón de cosas para grabar bellas canciones, con todo el proceso que significa eso, y después eso hay que trasladarlo. Como ya no hay un CD, un disco, un cassette que vos escuchás y te das cuenta, mira, empieza este tema, después sigue después de todo es aleatorio, y decide don algoritmo, como se llame, ¿entendés? Claro. Y resulta que, por ejemplo, el tango que presentaron ustedes es un tango del primer disco, ¿me entendés? Que nosotros, ¿sabés qué hicimos? Una versión nueva, pero a toda orquesta de tango. Claro. Después busqué el tango puto, la versión de Revuelo Sur, que está en YouTube, pero que ya la gente, bueno, me pasa eso. Antes de llegar, la gente pone los temas viejos porque no entiende cuál es el disco. ¿Sabés lo que sucede después que hacemos una función, como va a ser este viernes? Sí. Estás con el cuerpo en el ritual de que escuchen esta canción. Y todo el mundo tenemos guardadito en un rincón muy importante cuando escuchamos una canción que nos pega por primera vez. Y siempre eso es el vivo. El vivo inclusive es escucharlo en ronda en casa, no escucharlo en audífonos, ¿viste? Con auriculares, quiero decir. O sea, hay algo de esa ritualidad que también la están dominando ellos. El acto de escuchar que se ha perdido, ¿no? El acto de escuchar presentes. Después de esta gira empiezan a poner el disco. ¿Por qué? Porque lo vivieron en vivo. Claro. Entonces eso es muy increíble. Entonces hay algo para mí que me demuestra, después de 9 provincias en las que estuvimos, es que la gente no tiene idea de cuál es el disco, porque no llegó, porque no sé qué pasa ahí, que viste que y después de vernos sabe, porque vos estás de una manera y justo esa canción parece que habla y dialoga con ese sentimiento en el que estás. Sí, y con el alma de uno intransferible. también. Es ese ritual de lo vivo, de la presencia, de los cuerpos ahí, ¿no? Y eso es intransferible, eso no lo gana en ninguna de estas situaciones, que es verdad que son cómodas, que es verdad que nos facilitan cosas. Para algunos. Y esa es la trampa, esa es la trampa también, esa es la trampa. Entonces, bienvenido a esta gira, bienvenido a que nos encontremos, a que pase por el cuerpo nuevamente, y capaz que algo de todo eso nos salva, chiquis. Algo de decir, no sé si solamente tengo que poner me gusta porque vi una noticia de una biblioteca popular, sino me tengo que acercar a la biblioteca popular, a ver de qué se a ver porque cómo huele, está lleno de libros, ya tiene otro olor. Un lugar que está lleno de libros ya tiene otro olor. Sí, total. Viste, que en las redes no está.
y tan linda que es ejemplo. la Biblioteca Caminantes, que de paso, Susi, aprovecho a decirle a la gente que la presentación es el domingo 9 de noviembre a las 19:30 en la Biblioteca Popular Caminantes. Ya la conocen seguramente, pero queda en Gobernador Antelo 1345. Ahí nos vamos a estar encontrando con Susi para escuchar atentamente las canciones y para hablar del libro. Susi, quiero hablar un poco del lenguaje con vos, porque vos sos una trabajadora de las palabras. A mí me gusta mucho ese término, trabajar las palabras, y vos lograste robarle muchos insultos a la derecha para transformarlas en identidad, en orgullo, en una cosa identitaria, ¿no? ¿Qué palabras pensás que hay que repensar en la actualidad? Libertad, sobre todo, como que hay una apropiación, una relectura negativa de una palabra tan inmensa, ¿no? Me parece eso. Creo que hay algo de la rebeldía que está distorsionada, que también nos la han logrado como robar o apropiar, como si la rebeldía sea la audacia de reírnos del dolor del resto, por ejemplo. Mira, si hay algo en que tiene todos los derechos para todas las venganzas, es mi colectivo travesti trans, porque nos han hecho tanto y nos siguen haciendo, y en realidad me parece que la pedagogía traba, que de eso estabas hablando hace un ratito, sí, es ni más ni menos que decidir ser todo lo opuesto a eso. Yo tengo todos los derechos a reírme de este mundo, burlarme de que este mundo la pase mal, porque yo la pasé mal. Y la verdad que una piensa en las juventudes, piensa en la gente joven, piensa en las infancias, y quiere un mundo totalmente distinto a eso, a lo vivido, ¿viste? Claro. Y eso ya nos marca como una diferencia con la época. Yo no sé si tengo ganas de hacerlo eso con todo el mundo, te voy a ser sincera también. Y Creo está, que sí, no es se merece entendible todo el mundo. también. No se lo merece todo el mundo. Pero en realidad, a mí, el tiempo que tenga que estar acá en este plano, en esta tierra, en este mundo, yo voy a estar ocupada en eso, y entonces eso me expone en una, ¿viste? Con respecto a la bajeza de la época y el horror de la época también, ¿no? Porque una piensa no solamente en esto, piensa en Gaza, piensa en un planeta como distorsionado y bastante complejo. Entonces, otra vez volvemos a esto que estábamos hablando. ¿Cómo vamos a soñar en un planeta que en realidad se te ríe en la cara, que lo puede hacer, que el poder puede ir contra todo, y si eso todo es débil, encima me burlo de eso, ¿no? Susi, me parece que sí. No, sí. No, que me parece que eso lo que tiene que ponernos, prendernos, que se encienda, es de una gran insatisfacción. Total. Que ser. Esto no lo quiero. Empezar por ahí, después vamos viendo que encontramos como lo nuevo, ¿no? Como construirnos también en otro mundo, en otros seres. Pero en principio, digamos, yo no pertenezco a esto. Eso es gigante. Bajarnos. Me quedo con esto que dijiste recién de las palabras rebeldía y libertad. Me parece que es muy interesante repensarlas, ¿no? Y tirarlas para nuestro lado, para el lado desde la ternura, desde el amor, desde la pedagogía. ¿Qué te significan a vos esas palabras? ¿Cómo se es libre? ¿Cómo se es rebelde? Y en principio a mí me gusta mucho... me ha pasado en la pandemia, por ejemplo, viste que no sabíamos qué estaba pasando, por lo menos a la mayoría del mundo no sabíamos qué estaba pasando. Y de repente, quienes estábamos haciendo arte, no teníamos lugares, los centros culturales donde participábamos no podíamos recibir gente, y se empezó a moldear este sistema de, desde el celular, en el living de tu casa, cantate una canción o leete una poesía, y yo en ese momento... estaba con Casita Brandon, ¿no? Con la gente de la cooperativa La Vaca, que son mis espacios de trabajo y de mi familia, digamos, y yo dije, no quiero. Pero Susi, vamos a hacer, no tengo ganas, no es para ahí, me siento espantosa en el living de mi casa recitando una poesía
a un celular, que encima se me corta la conexión y me parece bochornoso. Entonces he hecho 2 o 3 cosas que encima me salieron mal por esta cuestión de la tecnología, porque se te corta el wifi y ya está. Y entonces ese no, que también fue medio como, wow, Susi nos dijo que no, en realidad después ese no construyó un montón de sí. Pongamos el cuerpo, y entonces pongamos el ingenio, aventurémonos, seamos personas más creativas. Y entonces salió, por ejemplo, la posta que hicimos en MU, detrás de una vidriera, poniendo una sillita, en una ciudad desolada donde cada tanto pasaba alguien, lo invitábamos a sentarse y le cantábamos una canción. Eso después se empezó a llenar, y no solamente eso, se replicó como en 20 lugares del país donde hicieron las postas. Entonces ese micromundo, porque la verdad que no movimos nada, no cambiamos la realidad, la pandemia siguió siendo pandemia, la gente se seguía enfermando y muriendo, o sea, no le cambiamos eso, pero sí nos aventuramos a algo nuevo que nos corrió de obedecer, ¿viste? Y a mí, que soy finalmente un artista, me parecía como bastante espantoso estéticamente, digamos, lo que pasa en el celular, que hoy quedó instalado eso, que la gente prefiere eso. Mira, en las notas, en esta gira, me encanta hablar con la radio. No sabes toda la energía distinta en la que yo estoy dialogando con vos, que es muy distinto cuando me dicen poner la cámara, y poner la cámara ya me estoy mirando, si estoy despeinada, cada tanto, ¿viste? Hay algo de ese... De autovigilancia. Sí, y entonces digo, hay no que producen como un muy rico sí, pero nos tenemos que animar a decir que no. Y eso es rebelde. Capaz que esa es la rebeldía, obvio. Para mí es eso, ¿viste? Como yo viajo mucho, se me ve que estoy en muchos lados, pero no sabes todos los lugares que yo no estoy. Porque yo no estoy con cualquiera. Yo no voy a todos los lados. Hay un montón de no que tengo, que cuidan mi corazoncito, que cuidan mi ideología, que cuidan mis identidades, que cuidan mi ternura, ¿me entendés? Sí. Porque todo el tiempo estamos en disputa. Entonces, eso no siempre se ve. Los no que tenemos a diario, los no que tenemos en nuestras vidas, las decisiones de que por ahí no siempre se notan. Pero sí, cuando aparece esto que somos, a dónde vamos, lo que hacemos, es una consecuencia también de un montón de no que tenemos ahí dichos. Y eso a la vez también te hace libre, ¿no? Me parece que la decisión, el poder elegir, decir que no, porque uno quiere cuidarse, porque una quiere cuidarse, o por el motivo que sea, también es libertad. Susi, me encanta todo lo que venís diciendo. Lamentablemente, si algo malo tiene la radio es el tiempo. Pero me gustaría preguntarte sobre... no, porque vos sos muy consumidora de la cultura, sos productora de cultura, y se habla mucho de tiempos pasados, ¿no? Como que el tiempo pasado fue mejor, y siento que también se descuida mucho a los artistas actuales, contemporáneos, jóvenes, o no tan jóvenes, o que, bueno, son recientes en esta producción de ideas, de sentires, que también merecen una valorización. Y me gustaría preguntarte a vos como consumidora también de eso, ¿qué te seduce hoy de la cultura hoy en día? A mí me gusta, sobre todo, que mi comunidad esté escribiendo, que mi comunidad travesti trans específicamente, porque no es algo que no somos personas que lo hemos hecho, somos recién, tenemos un par de décadas donde empezamos a hacerlo en voz propia, desde esa identidad, de todo esto que estás diciendo también, que venimos a compartir. Decir soy una traba, decir traba acá significa mucho políticamente, no es un insulto, no es la palabra peyorativa, ya no lo es, también produce belleza. Entonces me gusta leer mucho a muchos de todo este continente. Yo, hay una de las cosas que empecé a decir cuando me dice cantante, escritora, papá, digo, también soy la gran prologadora de un montón de libros de jóvenes
travestis trans de este continente, y estoy orgullosa de eso, porque aparte implica un movimiento en este continente tan desigual, en este continente tan empobrecido. Hay generaciones travestis trans escribiendo por primera vez. Yo no sé qué va a ser eso, pero seguramente va a ser algo muy potente y bello, porque implica una voz protagonista, una voz que se dice a sí misma y que no tiene interlocuciones, que no tiene nadie en el medio que nos traduzca. Me parece repotente. Así que estoy muy atenta a eso. Eso también son canciones, por eso en el último tiempo también estuve, y me gusta estar como muy ocupada con esto de producir a nuestra gente joven que tiene canciones para cantar, y ahí aparecen también cantautores muy jóvenes, o no tanto, como decía bien, pero que son nuevos y nuevas en esto, en protagonizar el hecho artístico, ¿no? Porque pensar que somos una comunidad empobrecida, y estas situaciones del país nos empobrecen todavía mucho más. Entonces, digo, el acceso a los recursos, el acceso a los oficios, es algo absolutamente pendiente. Entonces, yo estoy en esa ha sido sobre todo y sigue siendo como mi gran ocupación, ¿no? Que los pibes estén escribiendo y estén haciéndolo, bueno, desde talleres hasta lo que sea. A veces he podido más, como en el caso de Brotecitos, que es el primer cancionero travesti trans de Latinoamérica, que lo hicimos con el Centro de Cultura Kirchner en su momento, que fue 3 meses donde, claro, 3 meses donde los pibes estuvieron creando canciones, y después el INAMU sacó el cancionero, que es muy bello, por cierto. Y bueno, que eso se lo pueden bajar de la página del INAMU, que está con los pentagramas. Bueno, eso, yo estoy en eso. A veces se ve más, a veces se ve menos, pero eso me parece como importante, y ahí hay un montón de cosas nuevas, inclusive con estéticas distintas a la de la mía, a la de mi generación, que me parecen potentísimas porque acompañan un lenguaje y un modo y un ritmo y un tempo que es otro, ¿no? Y que es tan válido y tan precioso como muchas cosas. Yo no sé si lo pasado fue mejor, la verdad que no. Creo que hay cosas que la humanidad aprendió. Yo la otra vez me decía una amiga y nos reíamos, nunca estuvimos tan bien ahora que nos quedamos sin planeta, me dice. Hay algo, ¿no? Como que hay algo, ya sabemos qué somos, sabemos qué queremos, a dónde, lo que nos deben, ya sabemos. Ya producimos nuestros libros, nuestros discos. Ahora nos falta todo, nos siguen matando, hay un montón de cosas como básicas que todavía no están resueltas, pero no somos las mismas personitas que hace 20, 50, 100 años. Entonces eso es un montón, eso es un montonazo, ¿no? Y eso no tengo añoranza, al contrario, el mundo ha sido horrible, espantoso, desigual, violento, perseguidor, cruel. Piense solamente en la mujer que no votaba hace más de 50 años, quiere decir... Hace poco, digamos. Hace poco, por eso digo, estamos hablando de... Quien dice que lo pasado fue mejor es porque estaba... Hay una canción de Mariana Walsh, quien dice que lo pasado fue mejor no fue ni mujer ni trabajador, dice así la canción. Claramente, qué porque grande. no existía nada de todo lo logrado. Ahora, es un desafío seguir soñando un otro mundo mejor, ¿no? Sigue siendo un mundo desigual, donde muy poquitos tienen todo, el resto no tiene nada, y esto encima esta época lo celebra. Encima esta época lo aplaude, parece que el valor está ahí. Y bueno, hay que seguir con el arte, con lo que tenemos que hacer, que es alumbrar otras cosas, para que también otros y otras se asomen a otras cosas y no solo a la desesperación por la guita, que encima después no te la dejan tener, entonces encima te generan enormes frustraciones. Pueblos frustrados porque te dicen que tenés que tener ese auto y después te hacen todo para que no puedas comprarlo. Entonces ese valor que te metieron, que podemos discutirlo enormemente, Todo se puede encima discutir. después no lo podés hacer, entonces que sos una persona frustrada, viste, que ni una cosa ni la otra. Así que Marlene Guayar dice: amiga, somos millonarias no porque tengamos un yate, sino porque no lo necesitamos. Qué hermoso. Y esos son valores también, viste, y esos son los que de alguna manera hay que llevar
y hay que contagiar. Por eso Susi, somos peligrosas sí. también, ¿eh? Ojo, Sí, por eso somos peligrosos. Sí, el total. arte y las trabas. Hablando de la importancia de que tiene la literatura, la canción, la palabra, la cultura, el arte, quiero decirle a la gente que nos está escuchando que hay 2 fechas importantes para que tengamos en cuenta este fin de semana. Llega Paraná con su tercer disco y una novela, La Loreta, Pibe Roto, la Susi Shock en Paraná. Presentación el domingo 9 de noviembre a las 19:30 en la Biblioteca Popular Caminantes, Gobernador Antelo 1345, donde también Susi va a estar dialogando con Yara Quiroga y Margota. Y por otro lado, la fecha que se viene ahora, este viernes 7, Revuelo Sur, es el tercer trabajo discográfico de Susi, grabado junto a la Bandada de Colibríes, donde confluyen músicos de distintas trayectorias. Eso se va a presentar este viernes 7 de noviembre a las 20 horas en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en calle Carbó y 9 de julio. Ya la conocen, pero por las dudas reitero. Así que anoten esas 2 fechas y por supuesto nos vemos en la Marcha del Orgullo Disidente este 8 de noviembre, que una fecha que tanta felicidad nos da, que tanta potencia nos da, nos brinda un acompañamiento, una ternura, como decís vos, Susi, que es inigualable en términos de importancia, ¿no? Para finalizar, porque nos repasamos, pero obviamente que queríamos tomarnos el tiempo para escucharte, Susi, porque siempre nos llevamos cosas importantes, es... ¿qué mensaje les dejarías a la gente que te está escuchando? Muy seguramente paranaenses, muy seguramente gente joven, que te escucha, que te admira. Nos vamos con tus palabras para cerrar la nota. Bueno, ya también es un recorrido de agradecimiento, ¿no? No hay que olvidarse de eso. De agradecernos que existimos, agradecernos que hemos hecho un montón todos estos años, que a través de las canciones y de las poesías también nos mejoramos la vida, porque es lo que yo recibo y lo que agradezco, ¿no? Que me dicen, hay algo que de un corazoncito disidente, un corazoncito que de alguna manera se siente acariciado, porque hay relatos que nos pertenecen, porque hay canciones y melodías que nos pertenecen. Bueno, todo eso yo a mí me gusta, lo empecé a ver como un país adentro de otro. Así que fortalezcamos eso, abracemos eso, cuidemos eso y también démosle enorme valor, porque ahí está también lo más bello que va a salir. Les abrazo y nos vemos estos días ahí. Totalmente. Susi, te mandamos un gran abrazo y ojalá nos reencontremos personalmente para darnos un abrazo y para Dale, seguir charlando. Así va a ser. Así va a ser. Te mandamos un Beso, saludo y beso. que tengas buen viaje. Así va a ser. Adiós, Besito, adiós. Nos vemos allá. Besito. Chau, chau, chau. Vamos a escuchar, por supuesto, una canción de Susi Shock. En este caso, escuchamos Chacarera de vuelta. Como yo soy. Palo de luz, el hornero, le pasará a todos los viajeros por Herrera cruzando el tren, todas las manos saludan al viento. Atardecer, chacarera, con el recuerdo fresco del cerro, violeta lo he visto ayer, ahora ese es el color de mis sueños. El churque arañando el metal, cuando el tren se mete vía adentro, todavía no hay de entender por qué hago este camino de nuevo. Chacarera de vuelta, de cantar por las calles, porque me vuelvo hacia el sur, dejando el corazón en los valles.
cansada está mi guitarra, dormidita está al ladito mío, solamente y de sonar cuando mi pena se vuelva río. La tierra me hará comprender que llevar encima estos despojos me hará por fin aprender cómo librarme de los antojos. Mañanita mate cebao, la ciudad tiene brazos abiertos, pero aquí no puedo ir al zorro llamando desde lejos. Chacarera de vuelta, de cantar por la calle, porque me vuelvo hacia el sur, dejando el corazón en los valles. Estás escuchando la mañana informativa y musical de Barrio Adentro. De 10 a 12, acompañanos y sumate vos también a contar la mañana por la radio comunitaria Barriletes. Derechos conquistados en la lucha. Ley 27.610. Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué hacer si te niegan un aborto argumentando objeción de conciencia? Lo primero que hay que saber es que una institución no puede negarse a practicar un aborto. Son los y las profesionales con participación directa quienes pueden apelar a la objeción de conciencia. Además, objetar no significa obstruir. Si se niegan a realizarte el aborto, deben derivarte con otro profesional de manera oportuna y sin demoras, garantizando tu derecho. La objeción de conciencia no puede imponerse frente al derecho a la salud, a la vida y a la autonomía de las personas con capacidad de gestar. Para recibir más información, comunícate con la línea oficial de salud sexual 0800-222-3444 0800-222-3444. Radio Barriletes, difundiendo los derechos conquistados en la lucha. ...49 pasaron de las 11 de la mañana... ...acabamos de tener una entrevista muy hermosa con Susi Shock... ...y seguimos teniendo un gran programa en esta mañana de miércoles... ...ahora vamos a hablar sobre tareas de cuidado... ...el rol de las mujeres... ...el rol de adolescentes que están ocupando esas tareas de cuidado... ...y de las políticas necesarias para cuidar en igualdad... Bueno, por eso estamos en comunicación telefónica con Mora Strachnoy. Ella es licenciada en Sociología, especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales y una de las representantes del equipo latinoamericano de Justicia y Género, el llamado ELA. Mora, ¿cómo estás? Bienvenida. Te saluda Agustina. Hola Agustina, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado y el interés en la temática. No, muchas gracias a vos por darte este tiempito. Primero, para la gente que no conoce al equipo latinoamericano de Justicia y Género, ¿cómo lo definirías? Bueno, ELA, que nos pueden encontrar en redes como @equipoela, es una organización de la sociedad civil que existió hace más de 20 años y que lo que buscamos es generar las condiciones para que mujeres, niñas, en toda nuestra diversidad, podamos construir los proyectos de vida que deseamos sin discriminación. Y trabajamos en distintas agendas, derechos sexuales y reproductivos, violencia y democracia, derechos, cuidado y desigualdades socioeconómicas. Y buscamos hacerlo con otras y con otros de distintas maneras, generando violencia, generando conversaciones, incidencia en políticas públicas, entre otras acciones que hacemos. Y
hubieron unos últimos estudios donde hablan de el cuidado, ¿no? ¿Cómo definen ustedes las tareas del cuidado, todo el tema de cuidado, y qué es lo más destacable de esos estudios? Sí, bueno, cuidado, por ahí uno cuando habla sobre que trabaja temas de cuidado, muchas veces pasa que la gente te dice, ¿cuidado? ¿Qué es cuidado? Claro. Y lo llamativo es que en realidad es algo que hacemos todas y todos en distinta proporción, pero que es parte de nuestra cotidianidad. Cuando hacemos la cama, limpiamos, lavamos, cuidamos a nuestros hijos o a nuestros padres, todas esas tareas que hacemos en la cotidianidad, sin las cuales no podemos salir a trabajar, sin las cuales un recién nacido no sobreviven, esas son las tareas de cuidado. Que garantizan una vida digna, ¿no? Se puede decir. Exacto, es que pensemos que una persona que nace sin el cuidado que es, o sea, cambiarle los pañales, alimentarle, bañarle, darle contención emocional, por eso no sobreviviríamos ni un día probablemente. Y es lo que necesitamos también para salir a trabajar, para cualquier actividad que hagamos, primero resolvimos esas tareas, nos fijamos de que haya comida, ubicamos a nuestros hijos en el colegio, etcétera. Te preguntaba también sobre el último estudio de ELA, ¿qué se puede destacar en un principio de datos que han podido conseguir sobre las tareas de cuidado? Sí, bueno, en realidad las encuestas del uso del tiempo, que es una encuesta que hace el INDEC, da cuenta de algo que por ahí conocemos en nuestra cotidianidad, pero el estudio lo cuantifica, que es la cuestión de que las tareas de cuidado están igualmente distribuidas, decimos, entre varones y mujeres. Somos las mujeres quienes hacemos muchas más horas de tareas de cuidado. Sí podemos ver en el último tiempo algo, uno cuando habla de tareas de cuidado y de estas encuestas se puede distinguir entre la participación, es decir, en qué medida las personas se involucran en estas tareas y después cuánto tiempo se involucra. Entonces, como dato positivo, lo que podemos dar cuenta es que en el último tiempo hay más varones participando de estas tareas de cuidado. Y eso es un dato muy bueno y da cuenta de cómo se van acompañando los cambios culturales. Claro. Pero al mismo tiempo, la cantidad de tiempo sigue siendo muy desigual. Las mujeres dedicamos más del doble del tiempo a las tareas de cuidado que los varones. Y esto tiene impactos, porque imagínate que si yo tengo mi trabajo remunerado, que además las mujeres cada vez participamos más en el mercado de empleo, entonces tengo un trabajo remunerado y además dedico tantas horas a las tareas de cuidado, luego lo que es mi jornada laboral completa entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado es de más de 11 horas. Y esto supone después que tú tengas menos tiempo para descansar, menos tiempo para el esparcimiento. Para el ocio. Para el ocio, para estudiar otra cosa, para actividades culturales, participación política, lo que sea. También no hay que impacta en la salud mental, porque las tareas de cuidado que son muchas veces muy disfrutables, pero también son muy exigentes. Entonces, si uno tiene 1000 cosas en la cabeza, también hay muchos estudios que dan cuenta de cómo esto impacta en nuestra salud mental. Claro, sí. Entonces, bueno, un poco es esto, dar cuenta de que una buena noticia, cada vez hay más varones participando, y esto es bueno para las mujeres porque podemos redistribuir ese tiempo y también nos permite insertarnos mejor en el mercado de empleo y además no tener las consecuencias negativas de lo que decíamos antes. Sí. Pero también es bueno para los varones porque también muchas veces estas tareas de cuidado tienen que ver con cuidar a los hijos, por ejemplo. Y hay muchos estudios que dan cuenta de cómo los varones cuando empiezan a cuidar a los hijos también disfrutan de esa actividad que si no la vivís, no la conoces, no la experimentás y es una cosa que vos te perdés. Claro. También hay estudios que muestran cómo esto también es bueno para los niños y niñas, tener a los papás presentes. Entonces, digamos, es algo que muchas veces aparece como una cuestión a costa de la otra o en contraposición, pero la redistribución de las tareas de cuidado en realidad es bueno para toda la sociedad. Entonces también queríamos como valorizar esto. Y el otro estudio que tenemos, que publicamos el año pasado con UNICEF,
sobre las y los adolescentes que cuidan también viene un poco a cuenta de esto. Claro, Como, porque, perdón, pero hay una cuestión de que cada vez se necesitan más trabajos o más horas de trabajo para poder llegar a fin de mes. Tiene que ver con la crisis económica que estamos atravesando y que muchas familias no tienen para pagar, por ejemplo, una persona que haga de cuidado de las infancias. Entonces se termina haciendo que bueno, los adolescentes se hagan cargo de la casa o incluso las mismas infancias, ¿no? Sí, totalmente. Siempre decimos en ELA que las familias cuidan como y cuando pueden. Entonces, en la medida en que las personas adultas, que por ahí antes, no sé, por ahí trabajaba una de las personas y la otra no, o trabajaba medio tiempo, Claro. en el caso de que fuera un hogar con dos adultos a cargo, bueno, en la medida en que las personas adultas tienen que trabajar más horas o más para poder cubrir la canasta y a la vez tampoco hay suficientes políticas de cuidado, ya sea no sé, jardines de horario extendidos. Ahora, por ejemplo, viene el verano, tenemos un tema que hacemos con los niños y niñas cuando las escuelas no están presentes. Yo digo, en la medida en que no hay suficientes políticas de cuidado, y que las familias cuidamos como y cuando podemos, eso trae un montón de consecuencias. A veces la consecuencia es que la mamá, por ejemplo, se retira del mercado de empleo para cuidar, y hay datos que muestran esto, que muestran que a medida que las mujeres tienen hijos va cayendo la tasa de participación económica. Es decir, a veces es esa la consecuencia, a veces la consecuencia son, como decías vos recién, niños y niñas que quedan bajo cuidados inadecuados, se llaman, es decir, que quedan al cuidado, por ejemplo, de un hermano o una hermana menor de 10 años, que quedan solos porque las familias tienen que salir a trabajar, o también, bueno, esto que decíamos antes, adolescentes que cuidan. Tenemos un tema que está bastante invisibilizado, pero es que las y los adolescentes se hacen en gran medida cargo de las tareas de cuidado del hogar. Claro. Y acá el comentario no viene así, un adolescente, no sé, retira la mesa o va a la esquina a hacer la compra de la leche, sino son muchas horas que dedican a esas tareas. Primero es un fenómeno extendido. 7 de cada 10 adolescentes se dedican, hacen tareas en el hogar y de cuidado de sus familiares, y quienes hacen específicamente cuidado de lo que se llama cuidado directo, es decir, que cuido a mi hermanito, que cuido a mi abuelo, que cuido, bueno, eso dedican en promedio 3 horas y media. Es un montón de tiempo que se quita al ocio, al estudio, claro, al encontrarse con otros, a dormir. Tenemos relatos de adolescentes que nos cuentan que duermen menos horas porque se quedan cocinando para el día siguiente. Entonces es mucho tiempo, y acá también vemos una desigualdad de género. Las mujeres, las adolescentes mujeres, dedican aún más tiempo a estas tareas de cuidado. Mientras que los varones dedican casi 3 horas en promedio, las mujeres dedican 4 horas y 20 a estas tareas. Ya sabemos desde la adolescencia cómo se van marcando estas desigualdades de género. Claro, está clara la brecha, ¿no? Exacto. Y acá la cuestión no está en apuntar a la familia, que como decíamos recién, hace lo que puede con lo que tiene, sino en pensar qué políticas necesitamos para que esto no pase. Para que las y los adolescentes puedan estar descansando, jugando, estudiando, etcétera, para que madres y padres, las figuras cuidadoras, no tengan estas jornadas tan largas, no estén sobrepasadas, etcétera, y para que niños y niñas estén bajo los cuidados adecuados. Y introduzco un tema nuevo, que es esta conversación. Claro, sí. Que es que cada vez vamos a tener más población mayor, que también tenemos que pensar que necesita de cuidado. Exacto. Y menos están pensadas esas políticas para esa población, porque tiene que ver con un cambio más reciente demográfico que está atravesando todos los países, y que, bueno, Argentina no se le escapa. Claro. Entonces, necesitamos pensar ese tema que nos afecta a todos y a todas, y que no es un tema individual. Se suele pensar este tema como, bueno, es un problema mío. ¿Qué hago con mis hijos? Es un problema mío. ¿Qué hago con mis padres? Es un problema mío.
Y no es así, es un problema social, digo. A nadie se le ocurriría pensar que la educación de los chicos es solo un problema de las familias. Se entiende que es un problema social, o sea, un problema no en un término negativo, sino en un término de una cuestión que tenemos que resolver entre todas y todos, que hacemos como sociedad sobre la educación. Y generamos un consenso de que la educación era importante, que los niños y niñas tenían que ir al colegio, que había ciertos conocimientos que tenían que ser comunes a todos y a todas, y que no importaba en qué parte del país vos vivías o cuál era tu condición socioeconómica, vos tenías que ir al colegio. Bueno, tenemos que volver a hacer lo mismo, pero con el cuidado. Porque como decías vos hace un ratito, no puede depender que yo pueda cuidar a mis hijos de si yo puedo o no puedo pagarle a una persona para que los cuido. Puedo o no puedo pagar un precio privado de doble jornada. El cuidado de los niños y niñas y de las personas mayores y de las personas que requieran cuidados y apoyos tiene que estar garantizado más allá de donde esa persona nació, más allá de esa persona con su condición económica, etcétera. Me quedo con esto de que las tareas, que los temas de cuidado, digamos, la problemática del cuidado es una cuestión social y no cosa de cada uno. Muy síntoma de la época, ¿no? En una época totalmente individualista, la regla de, bueno, hacé lo que puedas, yo hago esto, vos arreglate, manejate, no me importa lo que le pase al otro. Y me parece un tema muy clave para conversar, para poner en agenda en esta época que parece que va a contramano de todas estas políticas que repiensan cómo hacemos para cuidar más y mejor, ¿no? Y cómo nos distribuimos eso, qué discusiones, ¿no? se pueden dar en términos políticos, ¿no? Como proyecto de país en esos términos de cuidado. Sí, totalmente. Es un tema que va en contra de la época, por eso que vos decías, pero además es un tema que no entró en la agenda de la misma forma que habían entrado otros temas, como decíamos anteriormente, no sé, educación, salud, etcétera. Entonces, digamos, no es solo cuestión, es un doble desafío, porque el contexto no ayuda, pero a la vez es un tema que estuvo históricamente más familiarizado, que se entendió que era una problemática de la familia y de cada una de las familias y dentro de las familias de las mujeres. Por eso esta diferencia que encontramos en los estudios de cuánto tiempo dedican las mujeres versus los varones a estas tareas. Entonces tenemos como un doble desafío en un clima de época adverso, entender los temas sociales como temas de todos y todas. Además, este tema que históricamente fue pensado como un tema individual o familiar, bueno, necesitamos traerlo a la agenda y darnos cuenta de que ponerlo en la agenda, de que pensar políticas para esta cuestión es bueno para todos y todas. Y además, para ver si lo hacemos decir un poquito más con el clima de época, también es un tema que genera puestos de trabajo y que genera puestos de trabajo, que genera riqueza en los países, digamos, en la medida en que tengo más políticas de cuidado, tengo más personas dando este servicio, también libera el tiempo de las personas adultas para poder trabajar, y esto que impacta en el PBI. Sí. Hay muchos estudios que dan cuenta de cómo esto mejora. También trabajamos mucho con la cuestión con las empresas, en el marco de una iniciativa que tenemos con UNICEF que se llama ECU, Empresas que Cuidan, y ahí hemos recogido evidencia que cuando también, por ejemplo, las empresas aplican políticas de cuidado superior, por ejemplo, dan más tiempo de licencia, más tiempo legalmente que están legalmente obligadas, o ponen un espacio de cuidado, o dan, como eso impacta positivamente también en cómo esas personas rinden en el trabajo. Entonces, así como decíamos anteriormente, que pensar que los varones se involucren en las tareas de cuidado no es algo en contra de los varones, sino que eso es bueno para las mujeres, pero también para los varones y para el resto de la sociedad. Invertir en políticas de cuidado tiene que ser menos como un gasto y más como una inversión, porque la evidencia da cuenta de que esto es así.
digamos. No es solo que lo decimos porque creemos en el tema y creemos en los derechos y nos preocupan las poblaciones que nos preocupan, sino porque también es bueno para la economía de los países. Entonces, también traerlo desde ese lado, digamos, el debate. Me quedo con esto, Mora, de hay que ponerlo en agenda, ¿no? Porque no entró en la agenda, me quedo con esto y me quedo también pensando en el rol del feminismo, ¿no? Nuestra audiencia evidentemente no es ajena al movimiento y bueno, para pensar, ¿no? Desde el feminismo, cómo hacemos para volver a poner en agenda estos temas que por ahí no calaron tan hondo. También preguntarte para ir finalizando, porque estamos recortos de tiempo, sobre dónde podemos encontrar esas investigaciones de ELA para tener a mano, para poder fundamentar, ¿no? Esa posición y este debate enriquecerlo, ¿no? Sí, perfecto. Nosotros tenemos las redes sociales que les decía que es @equipoela, y después en nuestra página web que es www.ela.org.ar. Ahí también hay una sección que se llama publicaciones y ahí hemos publicado muchas de estas investigaciones de las que te contaba, donde hay datos. Por ejemplo, buscamos esto, poder fundamentar con evidencia. Entonces hay datos cualitativos y datos cuantitativos que dan cuenta de esas cuestiones de las que venimos hablando. Mora, gracias por este ratito de conversación, muy importante poder darnos ese rato también de hablar sobre la cuestión de cuidado. Me parece muy importante problematizarlo y poder analizar las potencialidades o qué propuestas podemos tener a mano, ¿no? Así que bueno, obviamente los micrófonos de Barrilete siempre a disposición para seguir charlando de esto, porque es un tema obviamente muy complejo, muy dinámico, muy que ocupa muchos rubros, ¿no? Muchas áreas de la vida y no se acaba en una nota. Así que bueno, siempre en comunicación también. Bárbara, gracias, Agustina. Sí, la próxima conversación, si querés, hablamos sobre qué políticas podemos implementar. Dale, buenísimo. Gracias, Mora. Dale. Un cariño, muchas gracias. Un saludo. Nueve minutos han pasado de las 12 del mediodía. Gran mañana informativa tuvimos el día de hoy. Escuchamos buena música, tuvimos buenas notas, buenas entrevistadas. 17 grados no hay en la ciudad de Paraná. No me actualiza el clima, así que no te puedo decir qué clima es, pero seguramente lo tenés a mano en el celular. Nosotros nos vamos, pero volvemos. Intentamos al menos volver. Seguimos sin internet, así que bueno, vamos a estar avisando de última. Nos vemos. Gracias Nazareno Casís por musicalizar la mañana de hoy, por operarla. Gracias Estefanía de la Fuente por producir semejante programa. Y nos estamos escuchando mañana a las 10, como todas las mañanas acá en Barrio Adentro. Gracias, adiós. Hasta acá construimos noticias en Barrio Adentro, por la radio comunitaria Barriletes FM 89.3.